¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de trading de la A a la Z de hoy jueves 16 de octubre. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante también. Bueno, creo que todos los temas son importantes, así que vamos a dar comienzo con las estrategias de coberturas con correlaciones. Lo que vamos a hacer hoy es llevarte paso a paso a que aprendas cómo proteger posiciones usando relaciones previsibles entre ciertos activos. Esto evidentemente en el mercado de CFDs. Y la idea es que salgas de este webinario con las bases para poder implementar nuevas estrategias en tu operativa y literalmente las puedas aplicar pues mañana mismo, ¿no? Porque hoy el mercado a esta hora ya ha cerrado. Entonces, vamos a dar comienzo, a avanzar un poquito. Para los que no me conozcan, mi nombre es Eduardo Ramos, soy trader desde 2017 en cuenta real y analista de mercados para BT Markets. Aquí están mis datos de contacto. Por si alguno quiere ir a escribirme alguna duda, con todo gusto por a través de WhatsApp. Y en el Instagram, ahí voy subiendo algo de contenido de lo que vamos haciendo, ¿vale? Entonces, bien, vamos a ir de lleno con el tema del día de hoy. Recordemos que estas clases son cortas y el objetivo es atacar de lleno el problema o el tema también para que puedas entenderlo de mejor manera. Entonces, primero que nada, ¿qué es una correlación? Aquí, antes de leerles prácticamente lo que les he puesto en la diapositiva, es importante mencionarles una idea clave. Una correlación siempre la debemos tomar como una señal estadística, es decir, que puede tener algún cambio por variables. Entonces, ya definiendo qué es una correlación, tenemos que comprenderla como la medición de dos activos o si dos activos se mueven juntos, puede ser una correlación positiva. Y si dos activos se mueven en sentidos opuestos, sería una correlación negativa. Estas correlaciones, estas relaciones, ya sea que vayan juntos o vayan separados, se mueven en un rango de -1 a +1. Y básicamente lo que significa el número positivo es que se van a mover casi igual. Si se mueven con un número neutral o a cero, quiere decir que no tienen ninguna relación. Y si se mueven de manera opuesta, será un número negativo, ¿vale? Y como les decía, la correlación en sí es una señal estadística, más no una ley. Eso es muy importante. Y es que sucede que muchos traders que aprenden el tema de las correlaciones a veces piensan que si está sucediendo algo con un activo, debe suceder lo contrario o lo mismo en otro, y hay factores que determinan esta estadística, ¿no? Entonces, el régimen va a cambiar respecto a cómo el mercado esté sintiéndose en el momento. Es decir, hay veces que el mercado está muy calmado, hay veces que el mercado tiene cierto estrés y también hay veces que el mercado solo está evaluando la política monetaria. Entonces, la idea de usar las correlaciones es que sea nuestra brújula para que podamos confirmar después con los niveles de precio en el que esté el activo que estemos revisando y también con la volatilidad. Eso es lo más importante al usar correlaciones y el punto básico. Después tenemos algunos tipos de coberturas que vamos a aplicar directamente en el tipo de productos que son CFDs, que son los que llevamos hablando en las últimas clases. Los tres tipos de cobertura son las que tienes en pantalla, son la directa, la proxy y la cruzada. Y ahora te explico cada una de mejor manera. La directa prácticamente es en el mismo activo, por decirlo así. Es decir, a lo mejor cubres alguna posición de compras en el oro con alguna posición de ventas en el mismo oro, o a lo mejor en una cuenta metes compras y en otra cuenta metes ventas, ¿no? Con una posición de mayor tamaño, otra con menor tamaño. Al final de cuentas, esto se le conoce como una gestión parcial y aunque es una manera de hacer coberturas, no es la manera que que les recomiendo utilizar, pero es algo que existe y que muchas veces puede suceder. Resulta que hay veces que podemos estar en una posición en algún activo, voy a tomar otra vez el ejemplo del oro, y a lo mejor esa posición nos está metiendo nuestra cuenta en un drawdown, en números negativos, y a veces eh, poner una posición
contraria en el mismo activo y tenerla ya en positiva. Eso te puede ayudar a cómo ir liberando margen y también a que vayas a lo mejor sumando profits dependiendo de tu análisis, de la situación del mercado, etcétera. Pero la correlación directa en sí se aplica en el mismo activo. Después, la cobertura, perdón, la cobertura proxy, no la correlación, la cobertura proxy, aquí es donde ya podemos empezar a utilizar correlaciones. Y aquí prácticamente digamos que estaríamos utilizando un activo en CFDs con otro que esté muy correlacionado. Un ejemplo, el Nasdaq tiene como proxy el sesgo tecnológico global, así que podemos utilizar una correlación no tan directa, un poquito más negativa, pero que tiene ciertas similitudes, como el euro dólar, ya que tiene el euro dólar al dólar americano con un espectro un poquito más amplio. Entonces, digamos que si tú tienes posiciones en el Nasdaq, puedes a lo mejor cubrir una compra de Nasdaq, a lo mejor con una compra en el euro dólar, y así aminorar un poquito el riesgo. Después de ahí tenemos el tipo de cobertura cruzada, que se le conoce como cross hedge. Y aquí básicamente lo que vamos a hacer es cubrir una posición con un activo totalmente distinto o que tenga un canal económico diverso al activo original. Uno de ellos pudiera ser el WTI, que es el petróleo estadounidense, y una posición en el dólar americano contra el dólar canadiense. Es decir, a lo mejor si tienes compras en el petróleo, puedes proteger o hacer una cobertura con ventas en el dólar americano contra el dólar canadiense. Otro ejemplo pudiera ser el Nasdaq con una posición a lo mejor en venta y a lo mejor tú puedes utilizar un activo como el Bitcoin, el BTC, para en compras estar cubriendo esa posición y que al final de cuentas, dependiendo qué tanto riesgo haya percibido en el mercado, podamos tener mayor beneficio en uno que en otro y a lo mejor en el caso de que uno nos toque el stop loss, el otro continúe ya cubriendo esa pérdida y a lo mejor nos dé inclusive las ganancias. La realidad aquí es que al utilizar las coberturas podemos tener como ventaja la flexibilidad en la operativa y también esto aplica directamente al riesgo porque las coberturas nos pueden ayudar a tener una base de riesgo sólida y prácticamente la cobertura lo que va a hacer es replicar a lo mejor los tamaños de posiciones, pero disminuyéndonos el riesgo que nosotros estemos teniendo en el mercado y ya, como se vaya moviendo el activo, literalmente empezar a reposicionarse o cerrar posiciones, ganancias, pérdidas, etcétera, ¿vale? Ahora bien, vamos a entender ahorita un punto muy importante y es cómo podemos dimensionar las coberturas. Entonces, básicamente aquí lo que vamos a hacer es utilizar o medir de cierto modo la cobertura con una regla de tres. Y el objetivo para responder esto, para hacer la medición, es responder dos preguntas, las cuales se las he puesto aquí en pantalla. La primera pregunta es, ¿cuánto dinero quiero proteger? Y por ejemplo, aquí les he dado una pauta de $100 si el mercado va en mi contra, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿cuánto gana o pierde el instrumento en el cual yo voy a utilizar como cobertura por cada punto o cada pip? Y esto equivale a que literalmente tengamos el valor por punto o por pip, que en la mayoría de pares en Forex con el dólar americano o inclusive en el oro, equivale cada pip o cada punto a $10 y de ahí multiplicarlo por el número de contratos. Entonces, para darles un poquito más de más claridad, vamos a suponer algo. Vamos a utilizar una cobertura directa con CFDs. Entonces, les voy a poner aquí rápidamente TradingView. Vamos a un gráfico, a ver, aquí a lo mejor el euro dólar, ¿no? Ahí está. Y vamos a concentrarnos un poquito acá. Supongamos, te vamos a poner un caso de una cobertura directa, es decir, en el mismo activo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si abrimos un lote de compra en euro dólar,
que es el activo que tenemos ahorita, y déjenme ponerles esto con números más grandes. Ahí está. Una cobertura directa sería, por ejemplo, abrir un lote de compra en euro dólar y literalmente, si el mercado empieza a portarse un poquito raro, errático, a lo mejor tratar de proteger la mitad de la posición, que sería el 50%, con una posición en contra, que en este caso sería una venta, ¿no? Y esto se vería más o menos así. Tenemos una compra en euro dólar, a lo mejor con nuestro stop loss aquí y demás, y a lo mejor esta posición se nos empieza a ir en contra y baja a lo mejor de aquí hasta aquí de 16,856 a 16,556 más o menos, ¿no? O 6,50, a ver, de 8,56 a 1,16, 7,56, ¿no? Déjenme marcárselos aquí en un gráfico de menor temporalidad, porque estaba en el gráfico diario y ahí sí, como que no nos estaba dando los números. Ahí está. Entonces supongamos que ahí va la posición y de repente de 16,848, mejor dicho, vamos a tomar ese precio, empieza a caer hacia acá a 16,748, ¿no? Más o menos como por ahí, ¿ok? Donde puse el punto verde. Entonces, aquí lo que podemos hacer es, a lo mejor, si aquí en esta posición de compra la metimos con un lote, vamos a suponer que aquí metimos un lote, a lo mejor podemos ir protegiendo toda esta parte pensando que el mercado está cayendo, supongamos que el mercado empieza a ir para acá, colocando una posición de venta, perdón, una posición de venta con esto así, un stop cortito y a lo mejor pensando en ir a recorrer ese movimiento a la baja que posiblemente esté haciendo el mercado, ¿no? Y aquí en vez de agarrar y entrar con un lote, a lo mejor entrar directamente con 0,50. 0,50 de lotes. Y con esto, con esta venta en 0,50, protegiendo mi compra o este movimiento que está haciendo y mi compra de un lote, pues inclusive si el precio se viniera hasta acá abajo, estaría protegiendo la mitad aproximadamente del recorrido del recorrido que el precio pudiera hacer. Y eso me puede ayudar a que tal vez pueda estar gestionando mejor mi riesgo y también a anular algo que se llama margen, de lo cual hablamos en la clase pasada, ¿vale? Entonces, este es un ejemplo eh, de una cobertura directa, ¿ok? Entonces, con este ejemplo, aquí abrimos un lote y con el tamaño de la mitad, en el sentido contrario, en el caso o suponiendo que el precio empezara a caer para acá, con eso pudiéramos estar protegiendo la mitad de esta posición y dependiendo del movimiento ya ver si cerramos esta y cerramos el profit de esta para así disminuir la pérdida, ¿vale? Otra opción puede ser a lo mejor hacer la cobertura proxy. Entonces aquí lo que necesitaríamos es elegir, vamos a borrar todos los dibujos, es elegir la cantidad determinada de pips de movimiento que te preocupan. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que aquí entramos en compra y aquí queremos nuestro stop, ¿no? Y estos que son aproximadamente 75 pips, ¿no? Entonces, vamos a pensar que estamos en eurodólar y literalmente lo que vamos a hacer es tratar de protegerlo de una manera directa, pero con otro activo, que sea proxy. Es decir, vamos a elegir aquí el GBP USD, ¿no? Y ahí está. Entonces en el GBP USD a lo mejor podemos colocar también una venta, como por aquí, a lo mejor más cortita, y tal vez del mismo tamaño. Y aquí la idea sería, bueno, saber que si aquí tenemos 75 puntos
75 pips en contra. Estos 75 pips con el tamaño de un lote, vamos a ponerle un lote, y 75 pips representarían esto de aquí, que son 75 pips o puntos, representarían a $10 de USD por pip, representarían $750 de riesgo, ¿no? Eso es lo que representaría esto. 75 pips, cada pip vale $10 y esos serían $750, los cuales se me podrían ir a negativo aquí en el euro dólar. Entonces, literalmente lo que necesitaríamos hacer es abrir una cobertura, a lo mejor ahí en la libra contra dólar americano, y abrirlo con un tamaño tal que si se mueve estos mismos 75 pips, pero para acá abajo, literalmente para acá abajo, nos puede ayudar a proteger la misma posición que tenemos en el eurodólar. Aquí estamos en eurodólar en gráfico de 15 minutos y aquí en gráfico de 1 hora, ¿no? Entonces, literalmente, lo que pudiéramos hacer aquí tal vez es ver si esto se empieza a mover a la baja, pues agarrar y tal vez hacer una cobertura del mismo tamaño del lote en contra, ¿no? A pesar de que los dos, aquí esta sería un lote, un lote, y literalmente estar teniendo dos activos que tienen básicamente al mismo activo que sería el dólar, pero en sentidos opuestos y de ahí tratar de estarlos cubriendo. Eso sería un tipo de cobertura proxy, que son con activos que tienen mucha relación entre sí, pero que al final de cuentas hay factores que los mueven distinto, ¿no? O tal vez pudiese ser en caso dado de que tengamos la compra en el euro dólar, algo mucho más aproximado, el dólar contra el yen japonés, y a lo mejor aquí continuar con ventas, ¿no? Eso sería un ejemplo. Después tenemos lo que es el cross edge que les decía, el caso de, de cobertura cruzada, en donde aquí literalmente lo que podemos hacer simplemente es tratar de definir cómo vamos a proteger esto. Y literalmente estar buscando, primero que nada, definiendo cuánto vamos a estar protegiendo, ¿no? Entonces, voy a poner el mismo ejemplo, una posición larga aquí, con 75 puntos, sería más o menos como por ahí. Ahí está. El take profit ahí, eso ahorita no nos interesa tanto. Y literalmente agarrar y calcular. Entonces, por ejemplo, 75 pips son $750. 75 pips equivalen a $750, que sería este movimiento a la baja. Y prácticamente tratar de buscar un activo completamente distinto a este para poder operar. Entonces, suponiendo esto, a lo mejor el dólar contra el dólar canadiense puede ser otra opción, un gráfico completamente distinto, ¿no? Entonces vamos a poner aquí el USD, USD CAD, ¿va? Y es que aquí si el euro, bueno, tiene una relación indirecta, no tanto. Déjenme ponerles aquí otra vez el USD CAD. USD CAD. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí básicamente lo que buscaríamos es que el dólar se debilitara, o más bien el euro se fortaleciera, y aquí lo que estaríamos haciendo es esperar a que el dólar americano se debilitara. Entonces, euro contra el euro fortalecido, perdón, y aquí el dólar debilitado. Bueno, espérenme, creo que espérenme, es lo mismo, esperen, euro contra dólar es positivo, el euro se fortalece, no, aquí al revés, al revés, al revés, al revés. Sería un activo contra el dólar, tendría que ser el dólar contra el yen japonés, sí, claro. Este sería el ejemplo claro. Y aquí, entonces, en vez de estar buscando que el dólar se debilite, aquí estaríamos buscando compras en el dólar contra el yen japonés. Eso es lo que les quería decir. Sería más o menos estar haciendo esto, compras contra el yen japonés, esperando que el dólar se fortalezca
Y aquí si nosotros compramos en euro dólar, lo que estamos esperando es que el dólar se debilite, ¿vale? Eso sería un ejemplo de una cobertura cruzada utilizando correlaciones negativas, ¿vale? Entonces, a lo mejor la cobertura inicial puede ser la mitad del tamaño. Por ejemplo, si adquiere un lote, si adquiera un lote, a lo mejor aquí podemos utilizar, puede ser o 0.50 o inclusive 0.75, dependiendo de la cantidad que nosotros queramos proteger de las posiciones, ¿vale? Ahora, si nosotros vemos que sobrecubre, es decir, que a lo mejor este tipo de, estos dos ejemplos de operaciones ya en práctica, pues neutralizan un poquito el drawdown que estamos generando, podemos ir a lo mejor disminuyendo esta posición un 30% para a lo mejor tenerla en vez de que ya sea un lote, a lo mejor que sea solamente 0.70 de lotes o 0.70 e ir jugando un poquito con el lotaje, esperando el punto en el que alguno de los dos pares se mueva hacia la dirección que el análisis de cada uno esté tratando de llevar, ¿va? Generalmente o lo ideal cuando estamos haciendo coberturas cruzadas o hedge o cross hedge es hacer una cobertura inicial del 50% del tamaño de la primera posición que queremos nosotros proteger. Y literalmente, pues ya va a ser cuestión de cuál sea nuestro estilo de trading, porque si hacemos trading intradiario, literalmente podemos a lo mejor estar yendo cerrando parciales conforme van avanzando los días. Pero si es un tema de scalping, ahí literalmente nos podemos quedar atrapados o atorados en posiciones así durante un periodo de tiempo pues un poco más largo, ¿no? Ahora, aunado a todo esto, es muy importante mencionar algo, y es que el apalancamiento, recordemos que en los FDs utilizamos apalancamiento, esto lo veíamos en las sesiones anteriores, y lo que les quiero decir con esto es que el apalancamiento no cambia el ratio de cobertura, no cambia que tú pongas aquí 0.70 o 0.50 aquí, lo único que va a cambiar es el margen que nos va a estar pidiendo para cada CFD. Entonces, un punto importante, cuando tienes una posición, cuando haces una cobertura directa como la que les decía al inicio, les voy a poner aquí, por ejemplo, el precio del Shao, del oro. Si tú abres rápidamente, si tú abres una compra y una venta, y luego aquí está la venta, ahí está, mismo tamaño las dos. Lo único que estás haciendo, o más bien lo único que va a pasar ahí con el margen, que es un punto muy importante para utilizar las coberturas, es que vas a estar anulándolo. Aquí si tienes un lote, a ver, les voy a poner el ejemplo para que me entiendan mejor. Supongamos tenemos un lote en buy y un lote en sell, ¿ok? Y resulta que aquí en BT Markets, el margen que me toma el oro es de a lo mejor con un lote son $600, ¿no? 600 USD. Ese es el margen que me toma. Pues bien, si yo llego a poner una operación de compra de un lote y después de venta de un lote en el mismo activo, este margen literalmente va a terminar siendo anulado. Y eso, en algunos casos de alto riesgo, cuando ya una cuenta está muy, pero muy estresado, puede ayudar a tratar de salvarla de que llegue un margin call o un stop out. Esos dos términos los vimos la sesión pasada. Y por ejemplo, si de repente un activo, y aquí vamos, yo creo que lo voy a poner sin que veamos un precio en particular, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo, ¿qué pasa aquí? No sé qué pasó aquí están mis ejemplos, ahí está. Entonces vamos a suponer algo, entramos, pusimos nuestra cobertura y de repente esta posición empieza a ir mucho mejor que esta, ¿no? Entonces aquí lo que podemos hacer es empezar a reducir un poquito el margen de aquí. Y a reducir margen me refiero a lo mejor en este lote de ventas, a lo mejor comienzas a cerrar y en vez de que tengas un lote, ya de repente nada más tienes 0.75, ¿no? O tal vez 0.25 porque ves que el precio
se está moviendo muy a favor de las compras. Y entonces así tú empiezas a salirte, sí, a lo mejor te tienes que comer un poquito de pérdida, pero al final te ayuda, te puede ayudar a tratar de rescatar o de no seguir estresando una cuenta, ¿vale? Otro punto importante es que necesitamos verificar que tenemos margen libre para hacer la cobertura o el hedge y hay que recordar siempre que dos posiciones abiertas te consumen margen siempre y cuando no estén abiertas de manera directa, ¿ok? Ese es un punto interesante o duro más bien o muy importante a tomar en cuenta al momento de usar coberturas porque las que son indirectas, por cada posición que abramos en contra o a favor, nos va a estar tomando margen y el margen es lo que nos va a dar como ese punto para saber si el broker nos sigue como cuidando de cierto modo, y también nosotros estar vigilando no caer en margin calls o en stop out, ¿vale? Entonces, para darles otro ejemplo, vamos a ir aquí otra vez a un ejemplo básico. Vamos a suponer que tenemos una posición larga en euro dólar, ¿no? Vamos a poner esto en pantalla y supongamos que tenemos nuestra posición larga ahí en el euro dólar, ¿no? Entonces, una manera de hacer una cobertura directa es a lo mejor reducir nuestro tamaño de la posición. En vez de que fuera de un lote, la convertimos, cerramos a 0.50, cerramos a 0.50, ¿no? Esa puede ser una, ¿no? Y la otra es que literalmente pues abremos la venta directamente ahí, ¿no? O tal vez nos vamos directamente hacia el dólar, hacia el índice del dólar, hacia el DXY, si es que el broker donde estás te lo ofrece. Nosotros aquí en BT Market sí tenemos el DXY. Y también puedes estar combinando algunos activos, ya que, por ejemplo, el eurodólar tiene al dólar americano, la libra esterlina contra el dólar tiene al dólar americano, el dólar australiano, el dólar neozelandés, dólar contra dólar canadiense, dólar contra yen japonés, y así podemos utilizar los pares mayores para hacer ciertas coberturas, ¿no? A lo mejor puedes combinar el dólar contra yen japonés con una cobertura con el dólar contra el dólar canadiense y con tamaños muy ajustados y eso al final de cuentas te va a ayudar a ir dimensionando de mejor manera y con base en eso vas a poder hacer comparativas de qué activos se están moviendo más, cuáles menos y cuáles te conviene sí o sí operar, ¿vale? Ahora, el objetivo de las coberturas directas es suavizar el impacto de un shock. En este caso, con estas que tienen al dólar americano, pues sería tratar de suavizar el impacto de un shock en el dólar, sin anular completamente, pues, la idea de trading que tenemos, ¿no? Después vamos a pensar rápidamente, a lo mejor aquí en el oro, a lo mejor acá, yes, remove, ok. A lo mejor aquí, bueno, nos damos cuenta que el oro tiene una correlación negativa contra, espérenme, aquí está y aquí está esto, tiene una correlación negativa contra el dólar americano. Aquí tengo ambos gráficos, en un segundo, este es el DXY y aquí, ahí está. Tenemos ambos gráficos en una hora. Y si se dan cuenta, digo, no hay que ser ningún genio para percatarse, que literalmente los precios del oro están subiendo durísimo y el dólar contra el yen japonés viene cayendo, ¿va? Entonces este es un hecho que se puede dar y literalmente el oro, perdón, suele mostrar una correlación negativa con el dólar americano, principalmente cuando hay regímenes de tasas de interés altas, y eso lo vimos en los términos de la pandemia. Entonces, si tú tienes a lo mejor alguna compra en oro y temes, te da miedo que el dólar americano pueda darse la vuelta, puedes hacer alguna cobertura contra con el dólar contra el yen japonés o con el mismo índice del dólar, ¿vale? Eso sería otro ejemplo. Ahora vamos a pensar un poquito, a lo mejor en el petróleo, ¿no? En el WTI. ¿Dónde está WTI? WTI.
Brent, aquí está, ¿va? Entonces ahí tenemos al WTI que se ha caído de los $57. Y lo que podemos hacer es literalmente tratar de correlacionar el petróleo crudo con una balanza energética. Y una opción pudiera ser que el dólar americano contra el dólar canadiense se literalmente se fortalezca. Y es que resulta que generalmente cuando el petróleo cae, el dólar canadiense se suele debilitar y eso provoca que el dólar americano se fortalezca. Así que en este caso, aquí tenemos el dólar contra dólar canadiense y al final de cuentas, bueno, si lo alejamos un poquito más, pues la tendencia como tal que ha tenido el dólar contra el dólar canadiense es alcista, se mantiene mucho en rangos, pero es un poquito más alcista, mientras que el precio del petróleo viene cayendo de manera interesante aquí, ¿va? Entonces, este es un ejemplo de una correlación negativa, ¿va? Y bien, estos son como los ejemplos clave que tenemos que tener en cuenta para poder avanzar con esto. Sin embargo, al utilizar correlaciones, hay algunos errores que se cometen muy comúnmente en traders principiantes e intermedios. Y literalmente estos son los errores que tenemos que tratar de evitar. El error número uno es confiar ciegamente en correlaciones pasadas. Que tú hayas escuchado que antes el DXY, el índice del dólar, estaba cayendo y el dólar también, o el dólar, perdón, o el oro estaba subiendo mucho, no quiere decir que siempre tenga que pasar. Por ejemplo, ahorita el DXY se encuentra en los 98 puntos. Gráfico, voy a ponerles aquí el gráfico diario. Se encuentra en los 98 puntos, pero el oro se encuentra literalmente en máximos históricos. Y sí, aunque el DXY está cayendo, el oro está haciendo máximos históricos en niveles nunca, nunca antes vistos. Y esto evidentemente tiene el negocio, tiene nervioso a los traders, principalmente de dólar, pero tú puedes utilizar esta información a tu favor, ¿vale? Entonces, que esto suceda no quiere decir que siempre tenga que suceder. Va a haber días, va a haber semanas en donde el dólar americano va a estar muy fuerte y el oro también. Y entonces, no porque un DXY esté fortalecido, quiera decir que el oro tenga que caer, ¿va? El otro punto importante es no hacer sobrecoberturas, es decir, eh, si ya tienes una posición que va ganando y vas bien, no necesitas añadir alguna otra posición en sentido opuesto, porque ahí lo que estarías haciendo es convertir las ganancias potenciales en ceros, ¿va? Ese es el punto fuerte del por qué no hay que hacer sobrecoberturas. Otro punto importante es el ignorar los costos operativos, es decir, los spreads, la financiación o los créditos que los brokers dan, porque todo esto puede lastimar tu protección, ¿va? Entonces tus stop loss pueden ser tocados más rápidamente y eso es algo que no queremos que suceda. Entonces, puntos fuertes ahí. Y después también no usar proxies con baja correlación. Entonces, si tú quieres ver, hay una página, voy a poner correlaciones Forex, se las voy a enseñar. Aquí en MyFXBook, tú puedes encontrar una herramienta, eso sí está llena de publicidad fea, pero aquí te da unos porcentajes de qué tan correlacionado está un activo de otro. Solo es cuestión de ponernos a revisarlos y seguramente vamos a encontrar los activos que mejor podamos utilizar para aprovechar esas técnicas de correlaciones, ¿va? Después, también es muy importante estar conscientes del tamaño de las posiciones y del tamaño de los movimientos de precios de acuerdo a cómo la volatilidad se va dando. Entonces, el no revisar el tamaño de nuestros trades con cambios de volatilidad es un riesgo muy fuerte que estamos tomando. Así que una manera también como de protegerte o de cubrirte, pues es tomar algo de la posición perdedora, comerte un poquito de pérdidas y literalmente esperar a ver si el precio continúa subiendo, ¿va? Entonces, bien, con esto lo que les quiero ya decir es que las correlaciones las podemos usar como un mapa
el tamaño de la correlación literalmente va a ser nuestro cinturón de seguridad y dependerá totalmente del apalancamiento. Así que la recomendación es que si vas a empezar a utilizar correlaciones, pues empieces con lotes pequeños, midiendo mucho, mucho, mucho tus resultados y ajustando la estrategia de trading. Recuerda que aquí puede haber cierta confusión con lo que son las coberturas, porque muchos toman el cubrir posiciones con estar adivinando. Es decir, pues yo voy a meter una compra, es como si aventaras un volado, ¿no? Lo aviento y si cae en águila compro y si cae en sol vendo, ¿no? Pues no, aquí literalmente la correlación la tenemos que utilizar como nuestro mapa, como nuestro cinturón de seguridad y la idea, como les decía, es empezar pequeño, medir resultados y ajustar. Cubrir pérdidas no es adivinar, es gestionar el riesgo. Entonces, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro qué son las correlaciones, lo que son las coberturas y sin más por el momento, hasta aquí dejamos esta sesión. Si tienen alguna duda, por favor, pónganla en el grupo de BT Markets Trading Hub. Y pues listo por el día de hoy. Hasta aquí los dejo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima clase de trading de la A a la Z. Bye bye.